¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo en nuestras entrevistas, en nuestras idas y venidas por distintos espacios y personajes y haciendo este periodismo de cabotaje, digo yo. Bueno, encontramos a esta extraordinaria figura de la política argentina, además de un médico sanitarista muy conocido. A partir de la pandemia estábamos hablando que irrumpió su presencia masiva, digamos, pero ya antes en las huestes del peronismo lo tenían bien marcado. Hablamos de Jorge Rachid. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Al contrario, estimado... gracias a ustedes por haberse molestado acá hasta Ciudad de Misiones, desde Garupá. Sí. Muy linda, para mí es un gusto recibirlo. Y sí, lo tenía marcado. Yo creo que a veces lo tiene más marcado el enemigo que... Sí, que una palabra recurrente en sus escritos y en su verba, la identificación y marcación del enemigo, cosa que, bueno, viene de las lides de la lucha política y de la militancia pura, ¿no? Identificar quién es quién en un campo de batallas cada vez más complejo, porque estaba yo pensando, ¿qué le pregunto a Rachid? Y por ahí dije, capaz que empiezo por lo que usted habla normalmente, que es la gran patria latinoamericana, ¿no? La patria grande. La que nunca debió dejar de ser. Sí, que se trató, hubo un momento glorioso que fue aquella en la que se pudo conseguir el UNASUR, y después vino este ventarrón también de derechas, también acompañado por sectores populares, que ha sido el gran asombro del momento. Y bueno, y algo que lo trae a Misiones, que es todo un argumento, una argamasa, un armado respecto de cómo voltear gobiernos y perjudicar, definitivamente hacer desaparecer de la escena política y aún física a los principales dirigentes que llevan a cabo estas políticas con esa mirada, ¿no?, latinoamericana. Yo le dejo a usted este comentario como un espacio así en bandeja para que usted me comente en qué punto estamos después de Lula, por ejemplo. En realidad, para entender lo que está pasando, yo le decía hoy a los compañeros que amablemente, con cariño y afecto me invitaron y vamos a tener una charla dentro de un rato, que es muy difícil entender la política fuera de la foto. La foto es una instantánea. La película es una correlación de hechos que generalmente ni siquiera tiene andamiaje local. Es decir, Perón nos enseñó que la política es la política internacional. El resto, decía deviene de ella. Es cabotaje pueblerino, ¿no? Claro. Esa simpatía habitual de Perón. Entonces, hoy, después de la pandemia, el mundo ha encontrado en la vista una naturalización que se había hecho de situaciones de muerte, de destrucción, de crisis civilizatoria, que no estaban sobre la bandeja porque justamente los medios dejaron de ser de comunicación, los medios empezaron a ser parte de la disputa de poder. Medios operativos. Los medios de comunicación dejaron de ser... Sí, digo, medios que sirven a un sistema pergeñado. Es que no sirven ya, ni siquiera sirven. Son parte. Son socios. Sí, también. Porque esos medios, fundamentalmente, hoy están en manos de fondos de inversión. Sí. Supranacionales. Sí, sí. Que arrasan soberanías, como el fondo BlackRock, que tiene 9 billones de dólares, con el cual tuvimos una controversia en la Argentina últimamente, porque ese fondo maneja 1.700 empresas en el mundo. Si fuese un país... De diversa cuantía, farmacéuticas, medios de comunicación, mineras, está en todos lados. En realidad maneja la
lo que se llama la acción de oro, que es la que le permite manejar las empresas en lo político. Imagínense que cuando uno pelea con una de esas empresas que es Pfizer, nadie va a imputarle a los científicos y a los que trabajan en Pfizer este tipo de situación, pero lo maneja la táctica y la estrategia de un financiador, no de un ejecutor ni un productor. Y esto sucede también con las patentes de medicamentos y con los medios de comunicación. Aquello que Cristina Fernández de Kirchner llamaba la cadena internacional del desánimo. Usted va a encontrar en los medios hegemónicos una vertebración común de la información que generalmente pasa por la superficialización, la manipulación, la tergiversación y el ocultamiento de la información. Entonces, esto que pasa también en Argentina con el 92% de los medios, Infobae, Clarín y la Nación, constituyen en sus redes el 92% del sistema que opera sobre el espacio simbólico. Sí, antes ya había igual, doctor, un esquema, un esqueleto que estaba sembrado, o simbrado sería, por medios decanos de las provincias, por ejemplo. Es una correa de transmisión que rápidamente reacciona entre sus estímulos. Las transmisiones tenemos uno, en Santiago del Estero tenemos el Liberal, por ejemplo, en Tucumán tenemos la Gaceta. Sí, pero la mayoría de ellos fueron... Viene del sistema interamericano de prensa, me refiero. Sí, pero la mayoría de ellos fueron cooptados a partir de la apropiación de papel prensa. Estoy hablando de los Andes, estoy hablando del diario Decano de Córdoba, estoy hablando incluso hasta de la capital de Rosario, que lo tienen otros sectores, pero también forman parte de esa irrupción de la financiarización de la economía que indudablemente ha alterado algo que hoy se discute en el mundo, menos en la Argentina, que es si la democracia es viable en los términos actuales, en donde los sectores de poder real, los sectores de poder financiero, los sectores del capital concentrado, los sectores de los medios cooptados y la justicia con el lawfare han debilitado los procesos democráticos de tal manera que no importa los que los pueblos voten, porque siempre van a estar bloqueados los poderes ejecutivos y parlamentarios por esos sectores. Usted sabe que yo al comenzar lo dije intuitivamente, el hecho de que los pueblos han sido tan manipulados, y sobre todo los más indefensos, que no entienden estas lides de las influencias que tienen los programas de televisión y demás, que destruyen las culturas, destruyen las formaciones educativas locales. Es muy profundo y dañino, son casi bélicas las situaciones, pero la gente común, digo, la que está al ras del suelo pensando en el día a día, en qué comer, cómo ganar su plato de comida, no está atenta a estas circunstancias. Sin embargo, se sienta a la noche, prende la televisión, o la radio también, no la neguemos, o a través de internet, hoy con distintas páginas, portales y demás, y entra la influencia. Y es una cuestión que ha dado un Bolsonaro en Brasil, así como ha dado a Macri acá. Llegó gente que ha estado beneficiada por el gobierno anterior, nacional, popular y todo lo demás, recibió los beneficios, compró un autito, puso el aire, y de pronto se sintió que estaba fuera de un esquema nacional y popular y pasó a pensar como piensa el dueño del capital, en este caso, o la oligarquía, como la identificamos. Eso no es eterno, eso es parte de una destrucción que obviamente tiene un diseño estratégico, tiene un guión, tiene además sus empleados, que llamamos cipayos, lacayos, lo que usted quiera, que no trepidan en ser instrumentos de penetración en ese espacio simbólico. Yo doy ciencias sociales en la facultad y siempre imagino, siempre planteo, siempre trato de interpretar al otro, y lo primero que no hay que hacer es criminalizar al pueblo, digamos, ¿no? Que
que el pueblo no entiende nada. En realidad lo decía de que tampoco... No, pero digo lo siguiente, desde el punto de vista de un trabajador que vuelve después de 8 o 9 horas de trabajo, 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta, y prende el televisor y no me va a escuchar a mí, ni va a escuchar C5N, ni va a escuchar, ni siquiera va a escuchar TN cuando está algún periodista político. ¿Qué se va? Se va a un programa de bailando, o se va a una serie, o se va a eso al Gran Hermano, que son además programas, como usted bien dice, armados para frivolizar y superficializar la información. Entonces, además de eso, durante toda la tarde, en los canales abiertos, e incluso en los programas de radio, los que adquieren mayor protagonismo son los sembradores de odio. Entonces, sembrar el odio no es una cuestión espontánea. Nosotros estamos viendo actings, ¿no es cierto?, que van desde separaciones de figuras ignotas hasta estigmatizaciones y linchamientos públicos de personalidades públicas. Entonces, frente a eso, digamos, hay una sola manera de combatirlo, que es con aquel viejo concepto de comunidad organizada. Es decir, si la militancia política territorial, sindical o social, retrocede en brindar herramientas y formación de cuadros políticos, sociales, sindicales, o simplemente dar información a los vecinos, a los compatriotas, estamos retrocediendo en la única herramienta que tenemos nosotros para combatir eso. Ahí me gustaría hacer un punto, porque usted, como es un militante, un peronista, digamos de la vieja guardia, como lo fue mi padre también, habrá visto que desde los 90 a esta parte se fueron cerrando las unidades básicas y esa militancia próxima no tenía dónde decantar en definitiva, o esa organización que usted propugna, y yo también creemos en eso, sin lugar a dudas, no existe y no hay transferencia generacional, y esa transferencia generacional la han ocupado precisamente estos que nosotros estamos hablando, los medios de comunicación, entre otros. Pero el enemigo también trabajó bien, nos copió ciertas formas de organización y de trabajo político. El enemigo trabajó sobre los barrios populares, por ejemplo, que nosotros abandonamos. Los trabajó. Esto se ve en algunas ciudades grandes del interior del país, en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, y el mismo el conurbano. Hay militancia activa de ellos reproduciendo los modelos que nosotros habíamos tenido. Entonces acá hay una cuestión a interrogarse. ¿Qué pasó en la militancia nacional y popular en la Argentina con eje en el peronismo en los 90? Se quebró la militancia de las mochilas cargadas de sueños y utopías por el posibilismo, el carguismo e incluso el dinero. Y esto me parece que es un tema que no podemos soslayar. Acá hay grandes responsabilidades de los 90 que no las podemos soslayar. El cambiar el eje, mientras se cantaba combatiendo el capital, de entregar la economía al capital privado, digamos. Claro, las privatizaciones. Pero no solamente eso, la transnacionalización de la economía implica también un impacto cultural, porque todo eso que tiene que ver con un nuevo formato de modelo social basado en el individualismo y en un Estado al servicio del capital privado, va cambiando el concepto cultural, el eje cultural empieza a ser dominante, neoliberal, es decir, el individualismo, el sálvese quien pueda, no hay un mañana posible y hay que conseguir un éxito hoy, porque si no sos... Y empieza el racismo, y empieza la discriminación, y empieza la persecución del otro, y encima el enemigo que está guionado, que juega muy bien, y por eso yo hablo del enemigo, porque una cosa, yo cuando quiero definir esta de la palabra enemigo,
Yo tengo adversarios políticos con los cuales me siento y charlo. Hablamos en términos de patria, vos pensás que hay que ir por acá, yo por allá. Pero con el que me siento no está dispuesto a entregar las Malvinas, ni la Patagonia Austral, ni está dispuesto a atar la Argentina al diseño estratégico de la OTAN, de Malvinas, Orcada Sándwich del Sur sobre el mar territorial, la Antártida y los pasos bioceánicos. Por eso digo, es tan complejo lo que está pasando en el mundo, que por eso Perón nos enseñó lo que nos enseñó. Y lo dejó escrito hace 48 años. Que además, el Perón que existe, el que enarbolamos, no es el Perón presidente. Hoy enarbolamos el Perón filosófico, que todavía no lo hemos rescatado. Claro. Fíjese que usted me hace acordar, por ejemplo, la Carta a los Pueblos del Mundo, año 1972. En Copenhague. Mensaje tan actual, tan vivo en materia de no solo cuidar los alimentos, cuidar los gérmenes propios del país, el germoplasma, que es el maíz criollo, por decir algo, sino también reproducido por el Papa en Laudato Si. Sí, exactamente. Ese un mismo mensaje que el Papa no reconoce estrictamente ambiental, no. pero tiene algunas Sí, acomodaciones. claro. Hay párrafos enteros. Sí, hay un mensaje social dentro del todo. Sí, son como varias capas, ¿no? Pero digo, en aquel mensaje se advertía sobre las guerras biológicas, ya el bioalimento o lo que estamos atravesando todavía, que es el COVID, ¿no? De cómo se ha tratado siempre de... Pero esto ha sido, después de haber visto esta pandemia, uno se enteró de que las guerras biológicas han sido permanentes y durante muchísimos años ya venían dándose. Pero fíjese cómo Perón anteló con sabiduría, y nosotros, a través de todo este tramo de historia, lo único que hicimos es tener ministros que hablan desde el lado de los cobradores, políticos afincados en estructuras del enemigo, precisamente, que los representan, o ellos mismos aceptan que estén en los cargos del gobierno, y nos está pasando eso. No sé si usted está de acuerdo. Desgraciadamente tengo que estar de acuerdo, porque yo creo, le voy a decir algo que yo lo vengo planteando con mucha fuerza. El peronismo no puede ser el sistema. El peronismo es antisistema, es disruptivo, cambia las estructuras o no es. No se puede llegar al gobierno en nombre del peronismo y gestionar, porque gestionar consolida la hegemonía del poder real. O describir lo que pasa solamente. Sí, entonces, ¿por qué no se puede gestionar sin ideología? Uno puede describir lo que pasa, porque puede tener un proyecto estratégico hacia dónde va. Sí, en sentido informativo y orientador del pueblo. Exactamente. Pero no un contador, un comentarista cuasi deportivo de lo que está ocurriendo en el país. En realidad, lo que creo es que también, en ese sentido, por eso yo insisto tanto con identificar al enemigo, lo que no puede haber es un canibalismo interno. Cuando Cristina Fernández de Kirchner arma el Frente de Todos, de manera insólita para muchos, cuando se enteraron ese sábado, querían morirse. Dice, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿O no? Sí, claro. ¿No? Un paso estratégico, táctico. ¿Por qué? Porque identificó al enemigo principal, era vencer a Macri, no vencer a Randazzo, digamos. No se puede disminuir la política a nombres propios. A esto me refiero. Es decir, cuando uno está en una batalla, mire, hay pocos gobiernos, en este caso del Frente, porque a mí no me gusta hacer nombres propios, digamos, puse lo de Randazzo. Estamos evitando, les cuento. Claro, yo no hago nombres propios. Pero esa batalla, que era una batalla estratégica fundamental, era una batalla que había que darla con el conjunto de las fuerzas nacionales y populares que se pudiese. Y en este campo nos conocemos todos, sabemos quiénes fuimos, quiénes son, quiénes fueron, y realmente este gobierno, más allá de los miles de errores que tuvo, que tiene, que puede seguir teniendo, le salvó la vida a Evo Morales. Le salvó la vida a Evo, recordémoslo. Y combatió la guerra pandémica durante 2 años contra un enemigo feroz
que la negaba, que quemaba bargrijos, que ponía horcas, que decía que las vacunas no servían, que decía que el virus no existía. O que la única era la Pfizer, Bueno, por ejemplo. esa pelea la di yo personalmente y les puedo asegurar que me costó mucho, porque en realidad demostrar que no era contra la Pfizer, era contra los bienes soberanos que pedía Pfizer por ser parte de BlackRock. Que lo negaron. Ellos negaban que eso era así. Y había Lo que no, ¿sabe por qué no lo pueden negar? Por los contratos que tienen hecho con Costa Rica, con Brasil y con Chile, que están a la vista, están en internet y donde esos contratos vienen con los bienes entiéndame, soberanos. los personeros locales, porque tenemos esa desgracia. No, es que son empleados de ellos. Claro, vienen y dicen, no es verdad, no nos pidieron la pesca, no nos pidieron los hielos Ahora, continentales. fíjese usted, cuando firmamos con Pfizer y Moderna, muchos compañeros dijeron, "Vieron, otra vez claudicamos como Vicentín". ¿Sí? Bueno, esa fue una mácula difícil de tapar, ¿no? No, en realidad, por eso digo, esas máculas son propias de las decisiones y vacilaciones de la política, errores fundamentales y fundantes en el caso de Vicentín. Pero en el caso de la vacuna no fue así. Cuando rechazamos y lo echamos a Pfizer con sus pretensiones, lo que se hizo sí, porque necesitábamos esa plataforma también, la de Pfizer y Moderna, es la tercera plataforma vacunatoria. Una es de los virus atenuados, otra es del adenovirus y la última, la más moderna, es justamente la que se llama Pfizer y Moderna, que es la del ácido desoxirribonucleico. Necesitábamos esa vacuna para cubrir el espectro. En ese marco, lo que se hizo fue decirle que no a Pfizer y reclamarle a Estados Unidos el convenio internacional. Si tenemos convenio de país a país, ahí actuó la embajada, actuó el Ministerio de Salud de la Nación, que el macrismo había destruido, que no había más Ministerio de Salud, y entre ellos construyeron la lógica de las negociaciones internacionales compatibles con el respeto a la soberanía. Se constituyó un fondo fiduciario en Estados Unidos, por si la responsabilidad era de las empresas, y un fondo fiduciario acá. Entonces, hay que informar, porque como esto que yo le veo la cara a usted, no estaba informado de esto. No, estoy a la par de escucharlo, estoy pensando, porque usted me remite a la película, y entonces, sí, es verdad todo lo que usted dice, parte lo sé, parte no. No, claro, porque a pesar de que uno trata de informarse, uno está en esta tarea, pero más allá de eso, a veces también el gobierno hace hace mala información o informa horrible. directamente. Póngale el nombre horrible y no se va a equivocar. Bueno, y en porque esto no le da contexto. Entonces una información sin contexto es como una foto. Y la foto no sirve, nunca sirve la foto. Yo le voy a poner un ejemplo a su audiencia, si me permite. La foto del chico muerto en el Mediterráneo. Una foto que recorrió el mundo. Fue tremenda, sí, aquella foto. Conmovió, hecho a propósito. Sí. ¿Qué decían los medios? Esta gente está muriendo por ir a buscar una vida mejor. ¿No decían eso? Sí, pero no decían lo otro, que era por qué venían. ¿Por qué huían? Huían por la vida, detrás de la destrucción de las viviendas, los hogares, la destrucción de las familias, el cambio climático, la falta de posibilidad de sembrar, el hambre, la desertización de la tierra, la utilización, la tala de los bosques nativos, todo eso se escondía detrás provocado, y entonces la película es mucho más importante, pero nos muestra la foto del niño para que nos conmovamos, que si te das cuenta, estos negros lo único que quieren es sacarle la comida. Esto sucede en una visión de mirilla que tenemos. ¿Cuál es la visión de mirilla? Nosotros, desde que alguien dijo tierra y otro dijo barco, tenemos una visión colonizada, ¿sí? Porque los que escribieron la historia son los que dijeron tierra. Sí, no se ha cambiado, inclusive nuestra historia. Exactamente. O sea, hablo de la pedagogía mitrista, ¿no? No, eso es... Bueno, es otro carril. Pero ese es el enemigo a vencer todavía. Interno. Claro, es un enemigo, no es el eje cultural a vencer. Sí. Eso es un eje cultural a vencer. Esa visión entre el que dijo tierra y el que dijo barco
que tiñó, digamos, una visión colonialista, que hoy se está acabando, por suerte, porque el mundo está girando rápidamente hacia el oriente. Esa visión hoy tiene la capacidad de recrear un pensamiento que derrote justamente a este capitalismo en crisis, que es el capitalismo erigido en los pensamientos eurocéntricos. Bien, pero este capitalismo está depredando a los más humildes, a los más necesitados. Siempre lo hizo. Sí, y ahí está el Estado, tal vez, como el último bastión de defensa de aquellos que son precisamente atacados. Si usted va a la charla de esta noche, yo le voy a explicar cómo es el momento más difícil y debilitado del mundo unipolar, que es un mundo de la mirilla, que es el mundo occidental y cristiano. Sí. Tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, para que se vea que no es ni occidental ni cristiano. Estamos conscientes de la disputa. Déjeme terminar esto. Sí. Ese mundo, que son 1.500 millones de habitantes, como mucho, ignora 6.000 millones de habitantes del mundo, que es el mundo eurásico. Ese mundo está produciendo transformaciones de un mundo multipolar en el cual nosotros, pese a todas las críticas que tengamos en el trípode Cristina, Massa, Alberto, porque para mí es un trípode, yo no lo separo. Cristina debe ser una de las mejores 20 políticas del mundo junto con Lula. No me queda es la que constituye y la que dirige. Pero el trípode sigue funcionando. Por eso estamos en el BRICS. Por eso estamos ya en el BRICS. Por eso estamos dentro del termino. En el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que nadie conoce. Por eso estamos en la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene 4.200 millones de habitantes en el planeta. Por eso estamos participando activamente, incluso de cuestiones que tienen que ver con impedir la injerencia de la cuarta flota de Estados Unidos, que nos vino a amenazar con las inversiones chinas y rusas. Y ya nos dijo en marcha. ¿Qué les interesa? No, perdón, están en marcha las inversiones. O sea que le hemos dicho que no. Incluso Cristina recibió a la general 4 estrellas de la cuarta flota. La cuarta flota se puso en marcha 40 años después que había sido desactivada, cuando la Escuela de Panamá de las dictaduras militares terminó su mandato y empezó el consenso de Washington. Pero cuando vino el no al ALCA y el UNASUR, la pusieron nuevamente en marcha y nos vino a amenazar ahora. ¿Y qué hizo el gobierno nacional? Ahí está en marcha Tucha 3, ahí está en marcha Néstor Kirchner y Zepernik en la provincia, y ahí están en marcha también, como estuvieron en marcha antes, todo lo que es la producción de vacunas chinas y rusas y la nuestra propia. Perfecta descripción. Yo lo que no, ¿sabe lo que yo no admito? La resignación. Ni que nosotros somos los peores, ni que estamos mal, ni que nos vamos a ir al carajo. No nos vamos a ir al carajo. No nos vamos a ir. ¿Qué pasa? Sí, entiendo su. Pero no. Énfasis. Es que la resignación es el eje sobre el cual opera el enemigo, que tiene escrito cómo hacerlo. No, desde luego. Pero, a ver, vamos a un punto. Lo que usted tiene como una visión esclarecedora para nosotros y también con un grado de análisis global realmente muy bueno, vemos que hay un paso demasiado lento con relación a las circunstancias vigentes. Es decir, parece que avanza el enemigo, al cual usted describe. Mientras tanto, nosotros hacemos, convenios, que también hay mucha inversión china, pero no se ha dado un paso, es decir, por ejemplo, salir del dólar y meternos, por ejemplo, bajo un paraguas que ya lo están haciendo otros países en la comercialización de productos, por ejemplo, primarios. Son cosas que van ¿Cuál paraguas? El paraguas de entrar, por ejemplo, en el yuan. El yuan lo tenemos. No, desde luego, pero no en la... Forma parte de nuestra No, reserva. desde luego, pero no es, digamos, en el momento del intercambio solo se admite la relación dolarizada, no con otras monedas. No, con China estamos negociando en yuan. Pero todavía no. Sí. ¿Sí? Claro, si justamente las reservas que vienen para el Banco Central son para consolidar el comercio con China. Y entonces, ¿por qué no nos vamos de la dolarización generalizada? Porque no nos vamos a ir de ningún lado, porque eso significa una acción absolutamente aisladora
No, que me la digan, no. ¿No? Mire. Porque no tenemos... yo pensaba que por ahí... Cuando usted conduce el Estado, sí. no necesita abrir frente de batalla innecesaria. Cuando subió Néstor Kirchner al gobierno, Bien. el 68% del comercio internacional de la Argentina era con Europa y con Estados Unidos. Cuando se fue Néstor, se fue Cristina, en el 2015, solamente el 28% era de Europa y Estados Unidos. Esto significa que uno tiene que gobernar con habilidad y con inteligencia, porque la fuerza del enemigo. Entonces usted no puede abrir frente de batalla porque lo no que teniendo con qué. No es no teniendo con qué, porque su prioridad y la mía es garantizar la tranquilidad y el progreso y la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Entonces, esto se construye, se construye, no se aspira. Yo le voy a decir algo que cantaba Citarrosa, ¿se acuerdan de Citarrosa? Claro. Citarrosa, búsquenlo en YouTube, que se llama, lo puede por ahí ilustrar esta nota, se llama 1000 canciones para los argentinos, y reproducía una letra que a mí me parece maravillosa. Nada hay más lento en su andar que un pueblo construyendo su historia. ¿Qué significa esto? Que usted y yo no, porque ya soy mayor y porque ya estoy de vuelta en eso, tenemos ansiedades biológicas. Pretendemos ver en nuestro tiempo las realizaciones que soñamos. No está mal, eso se llama utopía. ¿Sabe lo que pasa? Nos pasamos mirando. No. Salvo el periodo de Néstor. Nos pasamos construyendo. Mire, cuando esas ansiedades son biológicas, chocan con la realidad, porque los pueblos tienen los procesos históricos. Entonces, la construcción es histórica en un lado y usted tiene la ansiedad de intentar... Los tiempos humanos no son los tiempos de los pueblos. ¿Qué nos enseñó Perón? La única verdad es la realidad. Si en los 18 años de batalla para recuperar la democracia y para recuperar al líder hubiésemos pensado en términos ansiosos, no hubiésemos dado ninguna batalla. Porque no teníamos el gobierno, no teníamos poder, no teníamos herramientas, las construimos, las desarrollamos, las hicimos. Y Néstor llegó con el 22% de los votos y la hizo, la construyó y la desplegó. Entonces lo que tenemos que fundamentalmente pensar es que el enemigo tiene un guión para desanimarnos. Está escrito. Le voy a recomendar un libro que se llama Las guerras híbridas, que tiene que ver incluso con un discurso, tres discursos de Ramón Carrillo en la Escuela Superior de Guerra, en un libro que yo tuve el honor de prologar, que se llama La guerra psicológica. Nuestro prócer santiagueño. Sí, claro, de Añatuya, junto con Homero Manse, su compañero de vida. Y en ese libro, Carrillo anticipa en el año 50, no van a hacer falta ejércitos, van a hacer falta medios y no redes, porque no existían las redes. Y en el libro Las guerras híbridas, de Andrei Kovitko, se lo digo para que quede grabado. También para que la audiencia lo sepa. Hace 20 años, el Pentágono, las Fuerzas Armadas Especiales de Estados Unidos, describen protocolos para el tratamiento a los gobiernos hostiles, que son lo que hicieron con las primaveras árabes allá en Europa, el golpe de Estado en Ucrania, entre otros, cómo ocuparon Lituania, Estonia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Polonia. Todo esto sería muy largo de definir, pero acá en América son antecedentes. Latina... No, está escrito. En América Latina se llama la Revolución de los Colores, que tiene 4 puntos. Actuar sobre las emociones son amor y odio a través de los medios. Segundo punto, que es crear sentimientos antigubernamentales, tratamiento para los gobiernos hostiles, estoy hablando. Tercer punto, crear líderes sin historia política. Si se le ocurre a alguien, ya sabe. Sí, se me ocurrió pensar en Menem, por ejemplo, en ese momento con otro. No, Milei no, historia política Menem tenía. Milei, precisamente. Milei en la actualidad, claro, sí. Claro. Pero me acuerdo de algunos personajes. No, Menem tenía historia política y nos traicionó, que es otra cosa. Y
Y el cuarto punto de esa guerra de los colores, revolución de los colores, es movilizar ante cualquier iniciativa de gobierno. Puede ser la quema de los barrijos, Sí, 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 puede sí. ser Cualquier cosa que sea... todo esto todavía, la guillotina, todo eso todavía es en plano de paz, pero puede fallar. Cuando falla, van a buscar a los Camacho en Bolivia y pegan el golpe de Estado. Y cuando falla acá, empieza entonces lo que ellos llaman guerra de cuarta generación. También 4 puntos. Piensen, atentados selectivos, no sé si me explico. Sí, sí, a Cristina, por ejemplo. A Cristina, la concejal. Incendio de edificios públicos. Lo dice ahí, no es que yo lo estoy... Por eso le digo, le estoy recomendando... Yo siempre recomiendo la fuente. Toma de edificios, ocupación, los ocupan. Y cuarto, infiltración de agentes violentos en manifestaciones gubernamentales. Esto está escrito hace 20 años. Entonces, si lo sé yo, que soy un 4 de copa, imagínense que esto indudablemente sucede en la práctica real y le estamos buscando la punta del lápiz a ver qué hace nuestro compañero que está al lado, que parece muy pálido. Pero nos enseñó algo. Hay personas que pueden dar el 100% porque definen la política y la militancia, el compromiso, la voluntad y el amor al pueblo como su proyecto de vida, y otras personas que colaboran, otras personas que adhieren, otras personas que nos votan. Todos sirven, todos, aliados y compañeros, todos sirven, y lo peor que se puede hacer es desviar la mirada, como decía Jauretche cuando le preguntaron, ¿qué opina usted? Usted no tiene ninguna crítica, Perón le decía cuando era presidente del Banco Provincia, tengo miles, le dijo Jauretche al periodista. ¿Y por qué no las dice? Porque cuando salgo de mi casa me las olvido adentro. Claro. Miren, yo le hablo a la audiencia, hemos venido por un reportaje tal vez común, corriente, con algunas aspiraciones, pero nos estamos llevando una cátedra en distintos aspectos a partir de un médico que tiene una visión, por supuesto, geopolítica muy profunda, que tiene una concepción madura y entrañable del peronismo y que obviamente nos permite a través de la pantalla y ustedes que pueden estar viendo en las redes sociales ir hacia la concepción de este momento que estamos viviendo como si estuviéramos sentados en la unidad básica del barrio. No sé, me rememora aquellos peronistas que tenían el saber de la historia, de la vivencia y nos contaban a los jóvenes en su momento que pudimos algunos a lo mejor tener esa dicha y bueno, saber que otros han transcurrido un camino y lo pueden vertir en beneficio de las generaciones que vienen. O sea, usted puede ser un hombre de edad, pero no es un hombre viejo, es un hombre pleno y joven y transparente hacia las nuevas generaciones. Viejos son los trapos, diría mi madre. Yo tengo la edad de los sueños que acaricio. Exactamente, eso tómelo como un cumplido, pero también como una verdad, porque eso que tiene usted, que es de decir, no se desesperancen, el enemigo es allá, es precisamente lo que necesita. Ojalá haya otros militantes así. Hay muchos, hay muchos. Sí, lo hemos conocido por acá, también al doctor que usted lo conoce, compartieron el escenario, Juan Ramos Padilla, también con sus sueños. Y en ese punto, y quizá con esto redondeamos la entrevista, quiero que usted me dé la perspectiva de la situación de la justicia en la Argentina, que es otra de las partes que lo viene y lo trae acá a Misiones. Para el comentario, por supuesto. La justicia en la Corte, vamos a hablar de la Corte, es la cabeza de la hidra de la colonización institucional en la Argentina. Es la que ha impedido el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional, la que ha causado muertes, miles de muertes, cuando impidió el decreto de no a la presencialidad escolar, 4 canallas criminales y corruptos que no iban a trabajar por miedo al virus, mandaron 16 millones de argentinos al espacio público, impidieron que los argentinos tuviésemos internet como servicio público en plena pandemia, impidieron que el Senado ejerza su función, que es su función justamente de volver a 2 jueces a sus juzgados naturales para los que fueron electos, que habían sido trasladados
en forma caprichosa, en forma discrecional, para ponerle un nombre correcto, por el macrismo, y que son justamente los que hoy tienen que ver, Buglia y Bertucci, sí, que son justamente los que tienen que ver hoy en todas las apelaciones de todas las causas que le armaron a Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia es la que ampara en forma cómplice la penetración cultural, financiera, económica e institucional en la Argentina de un enemigo utilizando una herramienta creada por el enemigo que se llama lawfare. Ha debilitado la democracia, el pueblo los va a sacar y los vamos a llevar con memoria, verdad y justicia a ser juzgados por ser criminales, corruptos, hasta ahí. Por lo de canalla no lo vamos a poder juzgar, pero por corruptos y criminales sí, y van a ser juzgados como juzgamos a los dictadores militares, porque causaron 42.000 muertes en 3 meses, cuando habíamos tenido 50.000 muertes en un año. Esto hay que saberlo, porque si no pareciera, y hoy están haciendo de la causa del intento de asesinato de la vicepresidenta un acto terrorista, a todas luces un magnicidio, están haciendo prácticamente un juzgamiento como si fuese el hurto a un kiosco. Exactamente. Entonces, esto me están parece, tratando de desmembrar la causa para que no tenga pero efecto. además están desempolvando la causa Nisman otra vez. Bueno, lo sacan a relucir cada rato. Empiezan a rever los sobrecimientos que ya tiene Cristina para volver a ponerlo a la tapa de los diarios, y como los diarios desinforman, esto forma parte de lo que nosotros llamamos, y usted lo conoce bien, periódicos murales, que es lo que, o la zapata de la televisión, sí, sí, que son las los que zócalos, construyen, los zócalos, que son los que construyen el hecho simbólico más importante, porque nadie va a ir a averiguar qué está detrás de esas palabras. Por eso nos quieren apropiar, y con esto termino, el tema de las palabras. Miren, hay un sector que habla de la libertad. Hablaban, ¿no es cierto? Hablaban en las vacunas. Como si lo hubieran descubierto ellos. Perdón. La libertad no es un hecho individual, es un derecho social. Sí, y colectivo, sí. Yo les digo a los que hoy adhieren a esa palabra y que la ponen como bandera. Acá en Misiones le digo que es el principal candidato. Perfecto. Les pido que vayan a Ezeiza y digan que se quieren ir del país, que quieren bajar al exterior, pero no van a hacer pasaporte porque son libres. A ver qué hacen. Le dan una patada en el tuje, como dicen los paisanos. Sí. Después, y si no, que salgan con el coche de Ezeiza, sin registro y sin seguro, y cuando los pare la policía digan, mire, yo soy libre, soy argentino, este camino es argentino, el coche es mío. Es insólito, ni siquiera es anarquía. Claro, entonces, cuando estamos hablando de salud, que encima es un hecho colectivo también, donde pueden dañar a terceros, estas personas siguen hablando de la libertad individual. La libertad individual no existe, lo que existe es la libertad compartida. El gran problema acá, doctor, es que esa película o ese verso lo están comprando los jóvenes. Bueno, pero ¿cómo lo van a cortar si además nosotros somos el sistema y no tenemos este tipo de respuesta que yo le doy? No se amargue, lo veo muy amargado. Usted tiene que estar con la alegría del combate. La alegría del combate es la alegría que abre las puertas a que podamos llenar las mochilas militantes de esperanzas y utopías y transmitírsela al pueblo. Porque yo le voy a decir algo más. Con discursos de la resignación, con discursos de cazar en el zoológico o de pescar en la pecera, lo que hacemos es que el enemigo se cruce de brazos y diga, ¿para qué voy a hacer campaña si se están destrozando entre ellos? Le agradezco su diagnóstico y percepción emocional, pero más que amargarme me pongo muy serio con lo que usted me dice, porque me genera preocupación en contraste, porque yo veo en algunos sectores de la sociedad, poca reacción. No digo aquel que está en la militancia, le hablo del plano generalizado. Está pensando en el guiso, está pensando en el mundial, está pensando en otras cosas, y a veces ese micromundo o macromundo de la política que habla del lawfare, está lejos de su existencia. Claro. Y el gran problema que tengo yo, y quizás tengan otros, ya en medios de comunicación o no, es cómo trasladar esa verdad a ellos que entiendan y sacudirles y decirles, mirá,
se está haciendo un plan estratégico porque, bueno, vamos hacia China, vamos a tener una salida por ahí, nosotros vamos a tener una No voy a salida desilusionar. Eso queda muy lejos. Lo que hay que plantear a nuestros compatriotas. ganar las elecciones. No, eso también, pero fundamentalmente son cuestiones prácticas de la vida cotidiana. A los jubilados, ¿tenían medicamentos gratis como tienen hoy? Fíjese usted. No, tuvieron que pero, sin embargo, el enemigo ha instalado que estamos sobre los jubilados con una cuestión de miseria. No, y acá en Misiones, sin ir más lejos, se está diciendo que los jubilados no tienen órdenes médicas, no tienen, que están con... Pregunta, si yo cobro 50.000 o 60.000, que es la mínima, 50 y pico, y tengo cada vez que voy a la farmacia 14.000 de medicamentos gratis o 15.000, yo soy jubilado, ¿no? Y tengo PAMI. Por eso le digo, no tengo obra social, no pago ninguna prepaga. Y voy a la farmacia y veo que cuando me dicen 000 son 14.000 o 20.000 pesos. Esto es parte de lo que tenía que pagar con Macri. Esto es lo que hace el enemigo. El enemigo destruye la familia, destruye los proyectos de vida de los hijos y de los nietos, destruye las capacidades de trabajo, cierra las industrias y acumula la riqueza, excluyendo a la mayor parte de la sociedad. Entonces hay que decírselo, pero con métodos muy sencillos. Usted, hoy, que está transitando una etapa difícil, ¿no la transitó con el 54% de inflación cuando no había guerra, cuando no había pandemia? Y ¿Se acuerda del 5.000% de Alfonsín, por ejemplo? Yo no iría tan lejos, vamos con Macri, porque Alfonsín queda lejos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que desplegar la batería de herramientas y de argumentos que nos lleven a la plática de la vida diaria, no de los proyectos estratégicos, que eso tenemos responsabilidad de plantear nosotros y llevar a la patria por buen camino, que es la única patria posible, que es la patria latinoamericana. No es la patria individual. Modelo argentino para un proyecto nacional de Perón, 60 días antes de morir, 1 de mayo de 1974, que nos dijo, el mundo va a ser de los bloques continentales, la Argentina es el país. ¿Por qué los bloques continentales? Porque los estados-nación van a ser muy débiles para evitar la fuerza del enemigo. Y la Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, fósiles y minerales. Cuando dijo el agua dulce, que éramos jóvenes, nos reímos, y Perón nos estaba advirtiendo. Hoy el agua dulce se cotiza. Y estamos en este momento sentados sobre el acuífero Guaraní, por ejemplo. Que Temer ya lo privatizó con la Nestlé y la Coca-Cola en la parte brasilera. Y hoy el agua dulce se cotiza en los mercados a futuro en Chicago. ¿Usted sabía que acá en Misiones también Y por eso BlackRock nos pidió los glaciares oralmente. No nos engañemos. O somos capaces de defender nuestra patria, o nuestra patria, como dijo el gobernador, de imprudente, irresponsable, Cipallo, de Mendoza, Cornejo, Mendoza se va a separar porque tiene recursos propios. Bueno, algunas ideas por ahí aparecen en estas Misiones también. Le cuento también para su información, por si así como me sorprendió usted, acá hay una ley que privatizó hasta el agua de lluvia, de modo tal que, bueno, es un negocio que tiene particularidades que, bueno, serán asuntos de otro tema y otro programa. Yo le agradezco inmensamente como militante, como compañero, como un hombre que bueno, tiene la trascendencia que tiene, bien merecida por supuesto, y que sea este programa una, no sé, la apertura de una huella para que se vuelva a la transferencia generacional de los conocimientos de la militancia y de la política en serio, ¿no? Y le digo para terminar, mire, si estamos colonizados culturalmente que compramos la botellita de agua. ¿Cuánto vale la botellita de agua? Como un litro de nafta, ¿no? Sí, yo no cargo agua de la canilla, pero... Sí, yo también. Bueno, los que tengan agua corriente, que no son todos, desgraciadamente. Pero $6 valen en Qatar en este momento. Bien. Los que tengan agua corriente, sepan que el agua corriente es menos peligrosa, mejor dicho, es sana, al lado del agua de la botella, que estuvo expuesta al sol, a la degradación del plástico y a múltiples factores que no conocemos, y encima la tomamos del pico, que no sabemos si anduvieron las ratas por ahí. Sí, entonces, claro. Esto también es la colonización cultural, porque hay factores de poder que instalan verdades
que no son verdades y que vamos naturalizando en el tiempo, y esto es descolonizarse. Por eso les recomiendo seguir a Enrique Dussel, un filósofo argentino que vive en México, y también a Rafael Bautista, un filósofo aymara, que ha escrito un libro hermoso que se llama El tablero del siglo XXI, o Grofo Gel, que es un filósofo venezolano joven que habla de la decolonialidad y nos impone a pensar desde otro lugar, porque si pensamos en el mismo lugar, seguimos siendo colonizados. Señores, el doctor Jorge y señoras, Jorge Rachid estuvo con nosotros, agradecemos nuevamente esta predisposición militante y será hasta otro encuentro con los personajes y personalidades que nos toquen en este andar por la provincia de Misiones. Hasta pronto.